El agua puede actuar como limitante en la producción, no cabe la menor duda, pero por muchas razones que podemos ir charlando ahora, es muy difícil ponerle número. Es muy difícil ponerle número. Digamos, ¿qué tanto puede llegar a interferir? Lo que se sabe es que va a interferir mucho más de lo que creemos. Muchísimo más. Y si me aceptan la conclusión inicial, me parece que se debe esencialmente a que el agua no se vende. Como el agua no se vende, no se hace propaganda sobre el agua. El resto de los componentes de la dieta sí. Yo un poco considerando ¿cómo se llama? El objetivo general que les contaba anteriormente, me parece que como objetivos particulares podemos charlar un poco de meter el agua en la nutrición, eh, tratar de entender, al menos para mí, cuáles son las bases para hablar de la calidad del agua. En ese sentido, vamos a tener que pasar por lo microbiológico, que es algo que se tiende a olvidar mucho. Para que se dé una idea, prácticamente no hay agua en sistemas de lechería que no tengan contaminación microbiológica. Y eso más o menos es popular. Lo que no se tiene en cuenta es la producción de carne, ¿sí? Y sin embargo el riesgo es bastante severo. Después, obviamente los químicos, ¿qué interpretar de esa salinidad, de esas sales totales? En realidad, creo que hay bastante confusión sobre eso, porque una cosa son las sales totales y otra cosa son aquellos factores que pueden actuar como limitantes del consumo. Ahí de todos los factores, gente, hay que extractar el sodio, ¿sí? Sodio va a ser un capítulo aparte porque ese sí puede actuar o como estimulante o como limitante en el consumo. Entonces, ahí sí vamos a empezar a hablar de los riesgos potenciales que puede tener el tener una cantidad excesiva. Eh, con respecto al calcio y el magnesio, guarda porque pueden ser una fuente interesante. Recordemos la carencia de calcio en sistemas de cría no existe. ¿Sí? La hipocalcemia pura en sistemas productores de carne no existe. Eh, el organismo no requiere un aporte permanente de calcio, pero sí permanente de magnesio. Y el magnesio del agua, junto al sodio del agua, pueden actuar como antídotos en la tetania hipomagnesémica. Entonces, cuidado que pueden ser de gran ayuda. Y acá lo que cambia bastante es que una cosa es que venga como sulfatos, otra cosa es que venga como cloruros. Entonces, ahí puede ser que sea un poquito mejor o un poquito peor. Los sulfatos suelen ser un factor de riesgo. Y otros que vamos a revisar al final medio rápido por si alguien tiene problemas o quiere consultar, ojo con nitrato, flúor, arsénico y así aparecen algunos, ¿no? Pero bueno, es bastante ambicioso, los objetivos son ambiciosos los objetivos particulares, pero vamos a tratar de ir sobre todo metiendo sentido común. El primero tiene que ver con ubicar el agua dentro de la nutrición. Siempre que decimos que hay que darle de comer a un animal, al menos yo siempre digo lo mismo, hay que completar esta pirámide donde la base son kilos de energía y de proteína, pero hay que complementarlo con gramitos de macrominerales y cantidades muy pequeñas, miligramos, nanogramos de microminerales y de vitaminas. Lo que hay que tener en cuenta es que cualquier factor que falte puede actuar como factor limitante, ¿sí? Entonces, cuidado porque, digamos, lo que potencialmente sería un error muy grosero sería tener fallas con una carencia mineral o vitamínica. ¿Qué quiero decir con esto? Que salvo que te agarre una tetania hipomagnesémica, donde que te puede llegar a matar un montón de animales, la verdad que el resto de las carencias, sobre todo de microminerales, ya no se consideran enfermedades carenciales, como vimos al principio, sino es como que faltara, que hubiera como una muesca, como hay acá arriba, y esa muesca lo que hace
es proyectarse e impedir que los animales produzcan lo que pueden producir. Hoy una deficiencia de cobre es una menor ganancia de peso, o sea, de lo que podríamos ganar ganamos menos, menos inmunidad, menos fertilidad. Lo mismo selenio, lo mismo cualquier vitamina. Pasa lo mismo con un macromineral, podría actuar más o menos igual. El ejemplo más típico es el del fósforo, por ejemplo, que cuando falta te provoca una merma en la productividad y mucho de lo que podrías aprovechar no lo aprovechás. Y hasta acá, esa punta de la pirámide vale tan poca plata que la relación costo-beneficio de una carencia es brutal. Por eso, digamos, en términos generales, ya no se discute a nivel mundial de que cuando vos ya gastaste en genética, en campo, en impuestos, en empleados, en sanidad, en comida, no te debería faltar jamás como factor limitante un mineral. Obviamente que sí, si a vos te falta proteína, que es lo más caro de la dieta, te va a actuar como factor limitante y lo mismo una carencia de energía, pero bueno, a veces no hay, el campo no da, no podemos suplementar y aparece. Lo que hay que tener en cuenta es que nombramos todo esto y muchas veces pasamos de largo a hablar de alguno de estos factores. Lo que solemos olvidar es que esta pirámide está flotando en agua, ¿sí? Eh, y claramente, si llegás a tener una limitante en la calidad de agua que representa más del 50% del cuerpo del bovino, obviamente también va a ocurrir lo mismo. Ahora, ¿por qué no nos asustamos más? ¿Por qué charlamos de mil cosas antes de charlar del agua? Y porque no hay negocio en el agua, ¿sí? No se vende, no se conoce tampoco demasiado, entonces no se bate mucho el parche, pero los riesgos potenciales son grandes. Vamos a ver que hay algunos otros ejemplos de esto de como no se vende o se vende muy barato, se sabe demasiado poco. Pero ojo que, digamos, se sabe que una mala calidad y obviamente cantidad de agua actúa como limitante en la producción. De todos los nutrientes que les nombré, el agua parece mentira, pero el agua, que es el más importante, no tiene buenos trabajos que digan, esta es la calidad de agua, cómo se define la calidad de agua y cómo actúa como limitante. No hay trabajos de ese tipo, ¿sí? Si quiere una explicación de por qué, para meterle un poquito de sentido común a esto, piensen que el agua uno, digamos, saca una foto que es la que te llega del análisis de agua. ¿Cuánto toma de ese agua? No se olviden que si ese animal está comiendo un forraje fresco, adentro tiene agua limpia, ¿sí? Si estamos en invierno es una cosa, si estamos en pleno verano, el consumo de agua se puede duplicar. Entonces la cantidad de los minerales que se están entrando se duplica. ¿Se entiende la variabilidad que tiene esto? Es totalmente brutal. Eso ha llevado a que no puedas hablar de aporte de proteína bruta o de megacalorías o de tantos gramos o miligramos de un mineral. ¿Tá? No se puede generalizar de ese modo. Entonces el agua sigue quedando, digamos, como un capítulo bastante oscuro. Gente, no los estoy aburriendo, ¿no? Vamos bien. Muy bien. Le Vamos súper bien. encargo Perfecto, que perfecto. sí. Sí, Javi, ¿cómo me decías? No, no, perfecto, Guillermo. A mí se me... Venimos. Listo. Bueno, gracias. No dejen de abrir micrófono y pararme, ¿sí? Metámonos específicamente en el agua. Este agua que, como, digamos, para que tengan una idea, es lo que más se consume, como promedio, sin estrés térmico, sin calor, una vaca consume más o menos un 10% del peso vivo por día.
¿tá? Calculen una vaquita como tenés atrás tuyo, Caro, una de esas vaquitas en tu fondo de pantalla se tiene que tomar unos 40 litros, tranquila, ¿sí? Por eso, cuando cambia la composición y te dicen, bueno, vos tenés tanto de esto por litro, bueno, hay que multiplicar por 40 todos los días, ¿sí? Y algunos son nutrientes y otros son factores de interferencia. Ahora, me parece que la primer y gran pregunta es, ¿qué calidad de agua tiene que tener un bovino? ¿Sí? Y acá es, humildemente les dejo mi opinión. La opinión de Coco Mattioli es que la calidad de agua de bebida es exactamente la misma que la calidad de agua de bebida de un humano. Yo los invito a que abran la heladera y observen qué calidad de agua tienen ustedes. Y observen, por favor, que de un lado tenemos agua, ¿sí? La misma calidad de agua con la que nos hacemos un mate. Esa calidad de agua es el agua ideal de los bovinos. ¿Está? Exactamente igual. No debería haber diferencia entre agua para consumo humano y agua para consumo bovino. Esa diferenciación para mí no tiene fundamento. Eh, y algo que es importante, por eso arranco con algo tan simple como esto, es que si vos abrís tu heladera, vas a descubrir que tenés el agua, agua limpia, ¿sí? Y al costado tenés un pollo o tenés un pedazo de queso, y quiero que de eso entiendan que ahí está lo salado. O sea, nosotros tenemos las sales separadas del agua. El agua que consumimos no llega a captar, no llega a estimular nuestras papilas gustativas. Nosotros tenemos papilas gustativas para el gusto salado. Ese gusto salado solo responde a sodio. Cuando vos te tomas un mate o te tomás un agua cualquiera, lo que pretende el organismo es que no tenga mucho sodio, ¿sí? Si no, hay una repulsión natural. La misma repulsión natural la provoca el sodio. Entonces, cuando la vaca debería poder ver agua limpia por un lado y lo salado por otro lado. Ese agüita de bebida, digamos, tiene que tener, piensen, sigan pensando en ustedes, tiene que tener dos características. Por un lado, entonces, por favor, no tener sal. ¿eh? No sé si alguna vez cargaron agua en una Shell que está ahí cerquita de Dolores. Tengan cuidado porque esos termos están cargados con agua con sal. Y te digo que no hay modo de pasar un mate. Entonces, eso tiene que ser entendido. Hay un sentido de repulsión que se puede evitar, pero lo tenemos que analizar. Lo que me interesa mucho es que primero hablemos de sal de manera genérica, pero el malo de la película el villano se llama sodio. Ojo que nosotros mezclamos todo lo que es sal y no todo es lo mismo. Y por otro lado, si el agua de la heladera estuviera sucia, es probable que no la tomemos, ¿tá? O que limitemos el consumo. Y va a decir, bueno, pero eso no sé si es tan grave. Lo grave no es que no tome agua, lo grave es que si no tomas agua no se despierta el hambre, ¿sí? Entonces, no consumo de agua implica disminución inmediata en el consumo voluntario de materia seca, ¿sí? Mm, el organismo tiene mucho miedo de no poder regular su presión osmótica. Ahora lo vamos a ver para que quede un poquito más claro, pero la principal consecuencia de un agua que no es buena, que el animal no la come porque es salada, no la toma porque es salada o está sucia, es que también deja de comer en relación directa.
Cuando decimos que tiene que ser limpia, es que el bovino, vos cuando agarrás un libro de fisiología, o especialistas como los trabajos de Wright, te dicen, la verdad que el bovino es sensible al olor y al sabor del agua. ¿Tá? Se hacen trabajos y se demuestra que diferencian gusto y diferencian aroma. Entonces, mucho cuidado con las contaminaciones. Eh, es bastante común si estamos en un lugar que tiene olor a contaminación, por ejemplo, olor a materia fecal, es probable que eso automáticamente nos quite el hambre y la sed, ¿sí? Dentro de nuestros genes hay mecanismos que responden a olores desagradables. El olor se anticipa a la existencia, es una alarma a distancia de que en algún lado hay una bacteria que nos puede lastimar. Una de esas bacterias contaminantes es la Escherichia coli. Y la Escherichia coli tristemente se asocia o viene producto de la contaminación fecal. Entonces, ahí es donde, digamos, yo estoy por un lado en el purismo de la academia y después me doy una vuelta por el campo, ¿no? Entonces yo leo los trabajos como por ejemplo los de Wright y después le pego una ojeada al campo y veo que, bueno, cada uno junta agua como puede. Pero hay que tener mucho cuidado porque nos pasa desapercibido que muchas veces el agua, en este tipo, por ejemplo, de tajamares, es el mismo lugar donde los animales van a defecar. Y lamentablemente esa contaminación fecal afecta severamente al animal. ¿En qué sentido? No va a provocar repulsión, pero la Escherichia coli junto a otras, digamos ahí del grupete de ellas, eh, son aeróbicas y les gusta trabajar en un pH superior a 7. Entonces cuando el bovino lo toma, apenas entran, empiezan a pelear con la flora normal del rumen. Y ahí hay que tratar de ver quién es el que gana. Uno de los diagnósticos más oscuros para hacer, al menos que me ha tocado a mí con el grupo de patología, yo acompaño, soy uno más en realidad. Pero si alguna vez vi patólogos clínicos y trabajo con muy buenos patólogos clínicos, si los vi desorientados, fue en casos de putrefacción ruminal. ¿Sí? Vi pocos casos, pero en realidad, si pensamos que el rumen es un saco de agua, 150 litros, que está lleno de materia orgánica y un montón de bacterias, nos acostumbramos a creer que es como una caja negra que nunca se va a alterar. Esa caja está abierta y está abierta a la contaminación con microorganismos. Ojo que cuando entra una gran cantidad de Escherichia coli, lo que pueden hacer es pelear y le pueden ganar a la flora normal. Si le llegan a ganar a la flora normal, van a establecer una flora de putrefacción y eso va a generar un pH superior a 7, que genera todos unos signos muy extraños, muy raros, y de diagnóstico muy oscuro. Entonces, generalmente no prestamos atención al riesgo ¿no? Al riesgo de contaminación fecal. Por supuesto que si esto, en vez de ser esta colecta de agua, es una bebida, ahí la condición cambia por completo, ¿no? Eh, Ojo, tampoco es que el agua de bebida sea el agua de la heladera nuestra. ¿Queda claro? O sea, el agua de la heladera nuestra está a 5 grados, eh, y la verdad que cuando está media feita la cambiamos. Y en el caso de los bebederos, no es raro en verano ver que está a más de 40, 50 grados. Yo creo que la mayoría de nosotros no toma un agua a 50 grados, salvo en un mate, ¿sí? Que está un poquito más, pero si no, no para quitarte calor al menos. Otro problema grave es que cuando hay contaminación con coli, no solo hay coli pura, la coli vive porque hay materia orgánica saliendo junto con la materia fecal
y eso sirve como caldo de cultivo de algas, ¿sí? Em, las algas son un poco complicadas porque además tienen la característica de que son capaces de crecer tanto como para impedir el ingreso de luz. Y sobre todo dejan el agua suficientemente quieta y estancada como para bajar bastante la aireación del agua, que son dos características esenciales, de las que alguien, si alguna vez quiso tener pececitos, sabe que es importante, ¿no? Eh, y bajo esas condiciones pueden desarrollar otro tipo de microorganismos que son bravos, como Leptospira por un lado y hasta Fusobacterium, ¿sí? Si las condiciones de anaerobiosis son importantes. Entonces hay que tenerle un poquito de miedo a, ¿cómo es? A estas algas. De hecho, trabajando simplemente con agua que se tomaba de un bebedero, ¿sí? Se la bombeaba, se la aireaba. Este trabajo del 2005 logró hasta casi, logró hasta un 10% de aumento en las ganancias de peso, producto solamente de la aireación del agua. ¿Sí? Son detalles que generalmente si no los lees, no pasan desapercibidos. Este me gustó mucho también, es muy viejito, de 75, pero esta gente lo que hizo fue bajar solamente la temperatura del agua. Una agüita que estaba a 32 grados, no es raro en verano, la bajaron a 18 grados y en razas británicas, como nos gustan a nosotros, mejoraron la ganancia de peso. ¿Sí? En las que tenían un chorro índico, no tanto. El efecto no fue tan claro ni tan notorio. Entonces, ¿por qué coloco todo esto? Porque nosotros nos acostumbramos a que la vaca toma cualquier cosa. Y desde el punto de vista teórico, la vaca tomaría el agua de la heladera nuestra. Entonces volvamos un poco a la heladera. Es importante que además de limpia, no tenga sales, no tenga sal. Mm, ¿A qué me refiero con sin sal? Quiero que recuerden que, como decíamos anteriormente, cuidado que más de la vaca, más de la mitad de la vaca es agua. Cuando yo tengo que enseñar qué importancia tienen las sales, estoy obligado a diferenciarla. Y los invito a que lo hagamos también nosotros. No miren ya la cantidad de sales totales. Empecemos a ver la sal, que es el cloruro de sodio. ¿Sí? De estos dos, el que tiene gusto salado es el sodio. ¿Tá? Eh, los coloco juntos porque el sodio no existe. Después de cursar fisiología es una risa porque a veces los propios docentes hacemos que nuestros alumnos, por ver el árbol, no vean el bosque, ¿no? Está en un final de fisiología y decir, a ver, campeón, decime. ¿Para qué te sirve el cloruro de sodio? ¿Para qué le sirve a un animal? Y te contestan, y la bomba de sodio y potasio. Y decís, pero qué huevón, ¿viste? ¿Cómo es culpa mía como docente? La primer función que tiene el cloruro de sodio es la retención de agua. ¿Tá? Si vos no tenés 9 gramitos de cloruro de sodio, no podés retener un litro de agua. Y el 60%, o sea, unos 240 litros, dependen de que cada litro tenga 9 gramos de cloruro de sodio. ¿Tá? 9 gramos de cloruro de sodio, que el punto de vista, digamos, un poquito más purista, cuando vos querés, en vez de pesarlo, en vez de la masa, querés hablar de número de moléculas, son 300 milimoles. Esos 9 gramitos o 300 milimoles por litro es lo que permiten retener un litro de agua y es como se prepara una solución fisiológica, ¿sí? Por eso cuando nosotros metemos en vena no metemos agua para recuperar volumen, metemos la mezcla de los dos. Entonces requerimos cloro y sodio para poder retener agua en el organismo. Y eso para el organismo es vital. Eh,
pero tiene un problema. El organismo tiene un problemita grave. Más de la mitad de la vaca es agua. Entonces, como digamos, el concepto moderno de salud dice, por eso la fisiología hoy se estudia desde el medio interno, te dice, mira, vos estás sano cuando todo tu medio interno es capaz de mantener estable variables reguladas, ¿sí? Tenés que mantener estable pH, glucemia, bueno, miles de cosas, ¿no? Presión parcial de gases, y así cada uno de los parámetros, como presión arterial, etcétera, etcétera. Ahora, uno de los más importantes mantener estable es la cantidad de agua. El tema que normalmente cuando decís, bueno, hay que mantener estable la glucemia, listo, el organismo mide la glucosa, la glucemia y la regula. Mide el pH y lo regula. Mide la presión arterial y la regula. El tema es que cuando la naturaleza quiso medir el agua, no la pudo medir. No existe en la naturaleza un detector de agua, lamentablemente. Entonces, ¿qué hizo el cuerpo para zafar de ese problema? Como no aprendió a regular el agua, aprendió a regular la relación entre la sal y el agua, que es lo que se llama presión osmótica. O sea, pero no en cualquier lugar, ¿eh? En el hipotálamo, en el lugar en el cual se regula el medio interno del animal, ¿sí? Todo el cerebro es el gobierno, la casa de gobierno de la vaca. Pero la oficina del presidente se llama hipotálamo. Tengan cuidado porque es el mismo hipotálamo que produce GNRH. ¿Sí? Este hipotálamo es el que permanentemente está haciendo un chequeo. Che, la glucemia está normal, che, la presión arterial está normal, che, el pH está normal, la presión osmótica está normal. Si algo de eso no está normal, por eso todos estos factores terminan repercutiendo finalmente en la decisión de no pedir un crédito en 9 meses, como es una gestación. Por eso la decisión, digamos, la fertilidad sigue siendo el talón de Aquiles de la producción, ¿no? Pero bueno, estábamos con esto. Acá, en pleno hipotálamo, se evalúan ambas. Entonces, el organismo, una vaca o un humano, nosotros, funcionamos así. Es tan importante tener estable la cantidad de agua como la cantidad de sal. Por eso, el organismo puede o es capaz de tener apetito dirigido al agua, lo llama sed, para regular el ingreso de agua. Y la pérdida de agua por orina depende de una hormona que casualmente también libera el hipotálamo, que se llama ADH. Entonces, si a vos te falta agua, tenés sed. Y para retener el agua, liberás ADH. Si tomaste mucho exceso de agua, no tenés sed y liberás el exceso sin ADH por orina, ¿no? Eh, pero por otro lado, también se controla el otro componente, que es la sal. ¿Por qué? Porque hay hambre dirigido al sodio. Tenemos apetito al sodio. Por eso, cuando vean animales que consumen tierra, que chupan palos, que tienen apetito depravado, eh, antes de cualquier experimento, antes de cualquier decisión, lo primero que tienen que hacer es ofrecerle sodio. Si el animal va y come sodio, ya está. Ese era el problema. ¿Sí? Eh, si no lo solucionan con eso, bueno, hay un camino para seguir, ¿no? Puede ser por varias otras causas, pero el primero es carencia de sodio. Entonces, cuando a algo le falta sodio, si vos lo agregás, persona o vaca lo va a comer. ¿Tá? Es más, fíjense los octógonos de las galletitas dulces, ¿sí? Como una Oreo. Tiene el octógono de exceso de sodio, ¿eh? Eso es
no solo te atraen por gordo, te atraen también por efecto de la sal. Después te lo tapan en azúcar para que no se sienta, no sea consciente, pero la atracción fisiológica es a la sal. Y por supuesto también hay hormonas como aldosterona o factor natriurético que regulan la pérdida. Entonces está regulada la entrada y la pérdida para que nunca, nunca te falte. Eh, lo grave de esto son las carencias, no los excesos, ¿sí? El exceso de agua no existe. El exceso de sodio no existe. El exceso de sodio nosotros lo utilizamos cuando hacemos autoconsumo, ¿sí? Cuando metes maíz en autoconsumo mezclado con sal, ¿sí? Entonces, ahí sí, así como hay apetito dirigido a la sal, también una vez que vos llegaste al límite, el propio sodio actúa como limitante y provoca repulsión, ¿sí? Incluso si falta agua en el cuerpo. Acuérdense del náufrago, ¿sí? El náufrago es un pobre tipo que se muere de sed rodeado de agua. ¿Por qué si el náufrago intenta tomar agua porque está deshidratado, va a vomitar? El cuerpo lo va a rechazar porque tiene más de 9 gramos de cloruro de sodio por litro. Entonces sabe que si se llega a tomar eso, como lo que le falta es agua, no le falta sodio, ese tipo se deshidrató, perdió mucha agua, el sudor es más agua que sal, entonces cuando este náufrago suda, y ahí agrego, la vaca también suda, suda mucho. Para aquellos que estudiaron veterinaria hace un tiempo, yo no sé quién era el que nos decía que no había sudoración en la vaca. Eh, la vaca pierde agua esencialmente porque es mala concentrando orina, después porque suda un montón y cuando tiene mucha sed, jadea. Cuando suda, pierde más agua que sal. Entonces se le concentra el medio interno. Pero cuando jadea, pierde pura agua. ¿Sí? Cuando vos jadeas, largás solo agua, no largás sal. Entonces ahí se le reconcentra y en el medio interno, en el hipotálamo de esa vaca, se prenden las alarmas porque hay más de 9 gramos por litro. Entonces lo que se despierta es sed. Ahí la vaca va a ir a tomar agua, pero quiere abrir la heladera y encontrar agua, no agua mezclada con sal. ¿Queda claro? Por eso voy lento, voy despacio, pero para llegar al concepto, ¿cuánta sal es buena en el agua? Cero, igual que el agua nuestra, o al menos tan poquito que no le sentís el gusto. Y por ahora estoy usando el cloruro de sodio como sinónimo de sal, a pesar de que no es lo mismo. ¿Está? Va a haber sulfatos, carbonatos, va a haber un montón de cosas. Pero por ahora discriminemos esto. Entonces, eh, digamos que es importante entender que la vaca no es tonta, como nosotros tampoco. El organismo va a tomar lo que le falte. Si falta sal, lo va a buscar. Si no se lo das vos, va a chupar algo. Hasta que encuentre algo salado, va a chupar la compañera, va a tomar la orina de la compañera, buscando sodio. Va a comer suelo. Y si lo que le falta es agua, quiere agua, no quiere agua con sal. Eh, bien, algo que es importante acá un poquito le dejé ya la primera aproximación. ¿Cuándo el agua es limitante en el consumo? Bueno, por ahora vamos medio burdo, vamos lo más grueso, lo más finito. Por ahora, acuérdense del náufrago. Cuando pase los 9 gramos por litro, y bueno, es ridículo que lo tome, es ridículo porque lo que le falta es agua, no sal. Eh,
Entonces, ese es el primer límite que estudiamos. Avancemos un poquito más adentro del agua. Eh, el agua, digamos, del mate, de la heladera, el agua de bebida, una nube, un árbol, todo lo que está vivo, todo lo que está en la naturaleza es electroneutral. No, no existe nada que no sea electronauta desde un punto de vista conceptual. O sea que cuando ustedes vean agua, sepan que ahí hay igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. ¿Dónde está la trampita? Cuando vos sumás un buen análisis de agua con todo lo positivo y todo lo negativo, a veces no coincide que sea mitad y mitad, pero es porque está en masa, está en gramos. Si esos gramos los convertís en cantidad de partículas, o sea, lo pasás a miliequivalentes o milimoles, tenés igual cantidad de carga positiva que de negativa. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando vos decís, ¿y qué son con carga positiva? Por ejemplo, el sodio, negativa el cloro, esta es la sal común, cloruro de sodio. Pero ojo que entre los positivos, algunos no son necesariamente ni buenos ni malos, o a veces muy necesarios, como magnesio, calcio, potasio. Entre los negativos, además del cloro, te puede aparecer bicarbonato, ¿sí? Eso, entonces, cuando vos decís, bueno, el límite sería esos 9 gramos. Bueno, pero por ahí no todo es cloruro de sodio. Por ahí tenés mucho bicarbonato de calcio o carbonato de calcio, ¿no? Que es el que provoca el SAR. También podés tener sulfatos eh, o nitratos, por ejemplo. Pero acá, capaz que está medio lejos esto para algunos, pero todos estos tienen carga negativa y estos tienen carga positiva. La verdad es que todos terminan siendo electronautas. Eh, Pucha, yo no estoy llegando a leer las preguntas del foro, ¿no? Y me pareció ver recién el cartelito. No sé si tenemos Por preguntas. ahora no hay Cualquier cosa. nada. Ah, bueno, bueno. Listo, genial. Eh, entonces, gente, vamos a arrimar un poquito el análisis de agua. Cuando te dice sales totales, es todo esto mezclado. Entonces, yo sé que normalmente decimos, che, yo tengo un agua con 5 gramos, 3 gramos, 2 gramos, y la verdad que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Hay que ver qué componentes tenemos. Sabemos que hay un límite, sabemos que lo más riesgoso es el cloruro de sodio, pero empiezan a aparecer otros que también juegan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sales totales, para ser prácticos, armemos un semáforo. Rojo, está mal, un amarillo de precaución y un verde. Está todo bien. Más de 9 gramos, acuérdense del náufrago, más de 9 gramos, muchachos, chao. La verdad que eso es mejor perderlo que encontrarlo. ¿Sí? Un amarillo está entre 3 y 7 gramos. Eh, Quiero que entiendan que estamos hablando de él por ahí del sudeste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esto es amarillo, pero 3 4 gramos en San Luis, nada, es como para hacer una fiesta. ¿Por qué? Y porque el agua normalmente no tiene nada, es como el de la heladera nuestra. Entonces los animales mueren por un poquito de sodio. Y de hecho, la productividad depende de tener un mal pozo y agua con sal. De ahí que el flaquito Sager hablaba, ¿sí? Flaco, un genio que me enseñó un montón de agua, decía, guarda con la... Hay aguas engordadoras. Y era conociéndolo, de más bueno el flaco, era, yo creo que de bueno no decía la verdad. Porque sí, es cierto, son aguas que generan un mejor desempeño porque aportan sodio. Pero la verdad que es para matar a un tipo que tiene una calidad de agua fantástica y tiene limitada la producción porque el ratón es incapaz de poner un poco de sodio. ¿Se dan cuenta? Cloruro de sodio, 2 mangos con 50. Y eso es el cloruro de sodio cuando falta,
las vacas se desesperan por comerlo. Entonces ahí tenés la oportunidad de meter cloruro de sodio, meter cobre, zinc, selenio, manganeso, fósforo, todo. Y como come el sodio, se come todo el resto. Entonces tenía la puerta abierta para la mejor nutrición mineral que nosotros en el sudeste de la provincia de Buenos Aires a veces la tenemos limitada y le estamos peleando a la tetania hipomagnesémica. Entonces, ese entre 3 y 7 gramos, si quieren una generalización, amarillo. Y menos de 3 gramitos el verde, ¿sí? No importa lo que tenga, con menos de 3 gramos, lo más seguro es que no... A ver, quiero ser claro en esto. Nunca vi que un agua que tenga menos de 3 gramos por litro actúe como un factor de interferencia. Tiene que tener mucha mala suerte, mucha mala suerte. ¿Qué significa mala suerte? Y que los 3 gramos sean 1,5 gramos de cloro y 1,5 gramos de sodio. Eh, y entonces te actúen un poquito en contra, pero, o sea, puro sulfato, sulfato no sé, de magnesio, y te actúa como purgante. Mm, pero la verdad es rarísimo. Entonces ya tenemos el semáforo. El problema de este semáforo es que varía a lo largo del año. Yo te digo, hasta 3 estamos en verde, tenemos un amarillo entre 3 y 7 y de 7 8 para arriba, y la verdad que es un veneno. Estás en el caso del náufrago. El tema es tu vaca. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que busca? Mucho cuidado que cuando ese animal, por ejemplo, está expuesto a alta temperatura, en el jadeo, como les decía, pierde agua. Eso quiere decir que de los 9 gramos por litro empezó a perder agua y tiene 9,5, 10, 11. El volumen total de agua, la volemia está baja, pero la presión osmótica está muy alta. O sea que esa vaca lo único que quiere es agua, agua pura para nivelar. Como decíamos anteriormente, con jadeo, con sudoración hipotónica, en realidad, en pleno verano, lo que más necesita es el agua cada vez más pura. Entonces, este semáforo se te va a correr, ¿queda claro? Y ahora va a decir, mira, en pleno verano es buena agua con 1,5 gramos, no más. ¿Sí? El amarillo hasta 4 o 5 gramos y el resto, la verdad que pobre vaca capaz que por ahí le actúas como limitante en el consumo. Entonces, criterio. Arrancamos armando el criterio con el náufrago y lo vamos desarrollando, adaptándolo primero a la época del año, entendiendo que se regula por un lado la sal y por otro el agua. Am, ¿Hasta acá vamos bien? Están muy calladitos, no sé si los estoy aburriendo o no. Estamos Este, concentrados. van, bueno, bueno. Eh, Ahora hablemos un poquito de cada uno de ellos. ¿Qué implicancia tiene cuando vos hablas de sodio? Si quieren, después revisamos de las muestras que ustedes me enviaron. En términos generales, la inmensa mayoría tiene una calidad de agua buena. ¿Mm? Les diría que están dentro del verde prácticamente. Cuando está dentro del verde, no se enrosquen, chicos, ¿eh? Están adentro del verde, no se enrosquen. El único problema que pueden tener es que no tengan consumo voluntario de sodio. Eso implica que cuando vos le quieras dar una sal mineral, no te la va a comer. Si no te la come es porque no tenés carencia de sodio. Lo cual sería una buena noticia para cualquier carencia, pero bueno, nos deja sin consumo voluntario de sales. Hablemos de una vaca típica, una vaca de cría, ahí del sudeste, ¿cómo se llama? Británica. Busco por ahí lo que sería un consumo normal, 10 kilos de materia seca.
que se tome 40 litros de agua por día. Cuando, digamos, la sal total está ahí dentro del verde, después ustedes pidan análisis de agua que discriminen los aniones y los cationes. O sea, un análisis de agua que no te indique el sodio y está mal hecho. De entrada está mal hecho, que se morfen lo que quieran, pero no te podés comer el sodio. ¿Está? Porque el sodio es el que va a determinar si es salado o no es salada. Entonces hablan de salinidad total, pero meten todo en el medio. De hecho, por ejemplo, el sulfato no tiene gusto salado, tiene gusto amargo. ¿Sí? Entonces, vamos por parte. Cuando piden el análisis, miren la cantidad total de sodio y acuérdense del semáforo. Con esta cantidad de sal total, menos de 2 gramos, no deberías tener problemas. Sin embargo, problemas de consumo de agua, ¿eh? Sin embargo, cuando vos buscás los requerimientos de NACEM 2016, vos decís, bueno, más o menos con 10 gramos se cubren los requerimientos. Este agüita, si se toma 40 litros, se toma 30 gramos. ¿Mm? Esto explica por qué, aún teniendo un agua que tiene apenas medio gramo de sodio por litro, no es una cantidad brutal, directamente tenés totalmente cubiertos los requerimientos. ¿Sí? Entonces, ¿esto es malo? No, no, no. No es malo porque no llega a actuar como limitante del consumo. ¿Está bien? No actúa como limitante del consumo. Ojo que si esto lo seguís aumentando, va a ser como el sodio del autoconsumo. Va a actuar como limitante del consumo. Pero ya estamos hablando del náufrago. ¿Sí? Hablemos de productividad. Con los pies sobre la tierra, sudeste de la provincia de Buenos Aires, eh, es muy fácil cubrir los requerimientos con el agua típica de la zona. Es fácil pasarte. Es fácil que culpa de pasarte eh, no tengas consumo voluntario de una mezcla mineral. Porque encima de esto hay que agregarle lo que levante sin querer del piso, del suelo. Entonces, ahora, es muy difícil, sudeste de la provincia de Buenos Aires, que el sodio actúe como limitante. ¿Sí? Yo les diría que no, No, que Matías, lo no puedo vi. interrumpir y Sí, preguntarle, buenas Mariano, noches, ¿cómo estás? ¿puedo interrumpirlo? Eh, yo estoy en la provincia de Córdoba, en el norte Ah, de dale, Córdoba. contame. Bueno, tuve el gusto una vez que me visitó en mi campo junto con el doctor Chividini, eh, Ah, qué no sé si se gusto, ahora acuerda, sí. Mariano Aliaga. Y bueno, estamos siempre con la misma problemática que es la calidad del agua. Y Sí, sí. lo interrumpo en el sentido que volvemos un chiquito atrás respecto a lo de engordadora, esa Ah, frase que me parece que no le gusta mucho, pero en su momento el mismo doctor Sager de San Luis me la comentó, al igual que el doctor Jarzún, que sí. es de acá de Córdoba, trabajó en el INTA y en la Universidad Católica. Y bueno, era un poco consuelo mío, porque el total de sales disueltas estaba en mi agua y sigue estando en eso muy parejo, alrededor de 5 entre 5 y 6 gramos por litro. Y me decían que como básicamente el fuerte era cloruro de sodio, no era tan mala y que podía ser engordadora. Así que bueno, ese es un poco el marco y la pregunta. Si lo de engordadora la podemos seguir sosteniendo o es discutible dado el alto. No, Mariano, ni en pedo. No, 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 no. No, 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 no. Ojalá te pudiera dejar contento, compañero. No, no. No, porque mira, para que sea engordadora, tendrías que estar
abajo de los 10 gramitos totales. ¿Ves que acá dice requerimiento 10 gramos? Y una sal que tiene medio gramito solo de sodio ya lo cubre el requerimiento. En zonas donde ni siquiera llegás a esos 10 gramitos, meterle un poquito de sodio tiene un efecto engordador, ¿sí? El efecto engordador está en que el animal logra tener los litros de sangre normal. Estoy hablando de cosas muy groseras, ¿eh? Eh, digamos, todos los seres vivos tenemos determinada cantidad de litros totales de agua, pero es muy importante conservar también litros de sangre. Sin esos litros de sangre, el aparato circulatorio no puede funcionar bien. Cuando vos tenés menos de un aporte diario de 10 gramos de sodio, falta tanto el sodio que no tenés retención de agua, porque falta el sodio que te lo retenga, cloruro de sodio que lo retenga. Entonces, ahí sí, si pones un poquito más de sodio y llegás de 0,3 subís a 0,6, 0,7 gramos de sodio, ahí podés tener un efecto estimulante en el consumo de alimento, pero porque primero corregiste la bulimia. Un nivel pasado el gramo por litro de sodio, eh, ya estás obligando al cuerpo a deshacerse de ese sodio. Y no vas a tener un efecto positivo, absolutamente ninguno, pero tampoco, Mariano, tenés un efecto negativo, ¿sí? Cuando te aparece un efecto negativo y cuando al animal le dejas como única opción tomar un agua que tiene 6, 7 gramos totales de sales totales, y mucho de eso es cloruro de sodio. Entonces ahí sí la zonás porque ahí actúa como limitante del consumo. Pero a Dios gracias, el sodio eh, tiene un margen de seguridad brutal, totalmente brutal. De hecho, hay un error conceptual arrastrado de alguna tía glotona que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene retención. Culpa de esa tía gorda que todos tenemos, todos. Hay una especie de locura generalizada de ir en contra del sodio. Y esto hace que haya carencia de sodio en todas las especies, ¿sí? Pero en todas, ¿eh? Prueben si tienen mascotas, prueben, eh, bueno, ni hablar el humano. Está, digamos, hay como una locurita de hablar mal del sodio. El sodio, si lo consumís en exceso, se elimina por orina. No hay ningún problema. No hay ningún problema. La razón por la cual se le quita la sal a un hipertenso es porque es un descarriado que tiene 10.000 problemas y encima con eso le agrega más bulimia. O sea, toma sal, incorpora agua y tiene algún problema por el cual no la puede eliminar. Pero una persona relativamente sana, eh, cualquiera de nosotros trabajando a campo, transpirando un montón, es una locura no comer mucho sodio, ¿sí? Pero, eh, si en algún punto sentís que ya no tenés hambre de sodio, ahí es porque te pasaste. Ya cubriste el requerimiento, ¿sí? Ese requerimiento está muy mal definido. De hecho, le jugaría plata que estos 10 gramos no son 10 gramos, es mucho más. Pero bueno, me sirve a mí Sí, para el sí. ejemplo de acá. Ahora, Sí, lo que noto, ah, doctor, es que la diferencia se da en la balanza y de eso no se habla mucho. Yo, gracias a la balanza electrónica, vengo siguiendo los últimos años y yo veo que hay como periodos ventana en donde no hay un aumento suficiente de peso en el animal. O sea, el animal está muy bien con esos gramos, tiene buen pelaje, está lindo, pero no
crece, no engorda lo que tendría que engordar dentro de un planteo de cría y de recría, ¿no? Eso es lo que yo noto Sí, en la balanza. claro. Bueno, eso está muy bueno porque al menos estás midiendo. Si fuera el ojo, hay quien tiene muy buen ojo también para la condición corporal, pero la balanza no miente, ¿viste? Y cuando se dan esas cosas, lamentablemente, siempre las explicaciones, Mariano, son medias oscuras. ¿Podría ser por agua? Sí, podría ser. Yo creo que si no lo podés asociar a un momento en particular, pero tiene que ver con el agua, puede ser porque tenés una razón que te está afectando el balance de agua y no se llega a ver. Yo sabés cuándo lo vi a eso, cuando no se tiene en cuenta, por ejemplo, que, como decía anteriormente, el forraje, cuando está verde, por ejemplo, aporta una gran cantidad de agua. Y a veces no se tiene en cuenta, como que tenemos el ojito puesto solamente en el agua de bebida, pero no contemplamos que por ahí tenemos épocas de rebrote. Obviamente ni hablar de lluvias, que por ahí están dando una mano y hacen que no haya tanto problema. La otra, si es calidad de agua, se tiene que asociar a momentos de sequía. Si en momentos de sequía donde hay más consumo del agua de bebida, si en ese momento se estanca, puede ser eso. El tema que las bajas ganancias de peso con respecto a que, a ver, lamentablemente, Mariano, el problema que tenemos en producción es que no tenemos mediciones de consumo. Entonces, cuando decimos, che, no están engordando lo que tienen que engordar, pero está comiendo lo que tiene que comer, porque una cosa es, si no come, estamos sonados. Si no, es un problema metabólico de una utilización fuera de lugar. Eh, Sí, totalmente te doy cierto. ejemplos de alguno por ahí te puede servir. El que estudió Inta Balcarce, por ejemplo, el desbalance entre, con todos los forrajes de invierno que tienen mucha proteína y poco hidrato de carbono. ¿Tá? Esas bajas ganancias de peso otoño-invernales se deben a un desbalance, decían ellos, los grandes profes del INTA, a un desbalance de mucha proteína, poca energía y un exceso de nitrógeno. ¿Sí? Ese nitrógeno se absorbe, hay que convertirlo en urea en el hígado y se gasta un montón de energía. Y yo le agrego una pequeña cosa, doctor, no sé si estoy molestando Mm, la charla. yo creo que enriquece, Mariano, porque está todo el mundo medio calladito. Que hay pasturas, las megatérmicas, que es lo que Sí. conozco y que puedo saber algo, porque lo he medido, que tienen mucha sal adentro en Ah, su sí. composición. La grama, por ejemplo, tiene más de un 20% de sal dentro, cloruro de sodio, no sé, dentro de su composición. Entonces, el animal, además de tener la limitante que le produce el agua con mucha sal, también tiene una limitante en la pastura que viene porque el suelo, en el caso de mi campo, es salino-sódico también. Entonces, ya la pastura, especialmente la grama, tiene bastante salinidad. El coloratum tiene un poquito menos y el gato menos todavía. Por eso es que anda tan bien el gato, ¿no? Algo así como Ajá. 9% el gato, 18% el coloratum, estoy hablando muy grosso, ¿no? Grosso los términos. Y 28%. Eso me pasó porque yo le estaba dando un suplemento y no me ganaban nada las vacas, la recría, y era porque el suplemento tenía sal para hacerlo más palatable y se Mm. agregaba a la sal de la pastura y la sal del agua y no me creció nada. Pasaba el animal comiendo poco y no ganando peso. Poco. Ah, sí, sí, te actúa como limitante en el consumo, claro. Nosotros, digamos, creo que nosotros, digo, trato un poco de hacer referencia a la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, pues es que no tenemos tanto el problema del sodio presente en el alimento en sí, en el forraje, que eso no sabía de las megatérmicas, sinceramente, pero a veces lo que nos pasa es que sí tenemos sodio en el suelo. Y otra de las cosas que no tenemos en cuenta es la altura que tiene la comida. Viste que el bovino come con la lengua. Eso quiere decir que cuando saca la lengua para tomar digamos, como para tomar el forraje y arrancarlo, si vos le estás ofreciendo una pastura muy bajita,
está muy en el piso y está levantando mucho suelo. Y ahí sí también tenés un consumo diferenciado de sodio. Pero son todos factores que están generando un ruido que en términos generales no hacen que no haya requerimiento de suplementación con sodio en la mayor parte de la Argentina, en realidad. Coco, acá tenemos una pregunta en el Sí, chat. No sé si ya con este tema habías terminado para ponerla que no, no pasan un importa, no de importa. agua. No. Dice que es de la zona de Las Varillas, Córdoba, y pasa un resultado de un análisis que usa para recría. Y pregunta si estos resultados son favorables a la hora de la ganancia diaria y qué sugerís en estos casos. No sé si vos llegás a ver el análisis en el chat. A ver si lo encuentro. Mucho, y si no, por ahí cualquier cosa le decimos, te lo hacemos llegar a ver, yo si querés te lo puedo leer. Eh, acá lo está bajando. ¿Ustedes lo están viendo ahí? Uy, qué Sí, sí. chiquitito. Se Ahí ve se ve. chico, pero se ve, Coco. Sí, perfecto. Qué manejo. ¿Viste lo que es ser docente? Che, bueno, por ahí sirve. Ujú. A ver, ¿dónde está? Es un agua, primero, apunten cuando vayan a sacar agua, un ejercicio lindo, gente, siempre es preguntarse cuál es el agua de bebida. ¿El agua que sale del molino, que sale del pozo, o el agua que toma la vaca? Un día los invito a que tomen las dos muestras y la envíen. A veces se van a sorprender que la del bebedero, si el bebedero está sucio, te levanta mucho la cantidad de residuo seco. ¿Sí? Este residuo seco en términos generales representa la salinidad que tiene. A veces lo que tiene es tierra, lo que tiene es mugre, ¿sí? Asumamos que no, que está saliendo del molino o del pozo, y ahí lo que medimos es una cantidad de sales totales de 2 gramitos. Esta es una sal que está en el verde, ¿sí? No es mala, no es mala. Ahora, es lo mejor, dentro de esto, ¿es lo mejor que te puede pasar? Y no, no. En realidad, vos fijate que te va a cubrir todos los requerimientos de sodio, que es el mismo ejemplo que estábamos viendo, tiene más de medio gramo por litro de sodio, o sea que aún sin que haya mucho calor, y se me ocurre que por allá en verano debe hacer mucho calor, la cantidad de sodio es importante como para interferirte en el consumo voluntario de sales. Cualquier cosa que nos comenten si tienen o no consumo voluntario, pero el aporte de sal no es malo. Es decir, pero la cantidad total de sodio de sales no es muy alta. No, pero tenés un montón de sodio. ¿Se acuerdan que les dije? El sodio tiene carga positiva, es un catión. Eh, la verdad Lo que que preguntan es qué sugerís, qué se puede hacer en el caso de tener esa agua de bebida no, para mejorar usarlo. los engordes. Usarla sin miedo, usarla si no es mal agua. Sí, sí, ojo, pero no es mala ni jugando es mala. Lo único que tiene feo es que tiene entre los negativos es puro sulfato. Casi no tiene cloruros, tiene una cantidad muy alta de sulfatos. Estos sulfatos solamente pueden interferir en la absorción de cobre y en la absorción de selenio. O sea que, ojo con esas dos carencias. No deberían tener un efecto más allá de ese. Puede ser que si ustedes la prueban, le sientan un gustito amargo y eso es propio del sulfato, pero no creo que llegue a actuar como limitante del consumo. Sí es una cantidad importante como para cubrir los requerimientos y pasar por arriba de lo que el requerimiento de azufre
y si te pasás un poco, interferís. Primero con cobre y después con selenio. O sea que son dos carencias que yo las inyectaría en animales de recría y me olvidaría. Pero este agua no debería actuar como limitante del consumo. Insisto, es algo que de golpe, esto es el agua que sale de ahí y después va a un bebedero, ese bebedero por ahí en verano se calienta, se concentra la sal porque se evapora el agua y ahí se vuelve complicado. El resto creo que no es la gran cosa, tiene algunas cositas, después si quieren los vemos, algo de nitrato, algo de arsénico, etcétera, etcétera, pero no, no debería ser para volverse loco. Buenísimo, gracias. Fernando, bueno, ahí supongo que quedó respondida su pregunta. Gracias. Sí, y si no, cualquier cosa, abrí el micrófono y capaz que es más fácil, che. Está abierto si se quiere conectar, pero por ahí no. Este, bien, avanzo un poquito. Eh, a ver qué pasó. Entonces, Hola, fíjense, sí, Fernando, ahí estás. ¿cómo te Más o menos te va? ¿Todo bien? contestamos. Espectacular. Ahí va, Sí, ahí va, sí, compañero, gracias. la verdad que había unas dudas ahí con el tema del agua esa. Eh, Últimamente veníamos midiendo un poco la ganancia diaria del campo y la recría ese. Mm, Y, y bueno, había una ganancia de 600 gramos aproximadamente con una dieta bastante compleja, digamos, para un ternero de recría de 140 kilos. Estábamos ujú. teniendo una ganancia de 600 gramos y bueno, eh, pensábamos que un poquito era un poco la problemática del agua, eh, pero bueno, ya con esto creo que habría que darle No, un no, no. salto. Lo que sí, no te descuides y suplementa con cobre y selenio. Dale por las dudas. Perfecto, Dale, perfecto. ahí vamos. Che, acá tenés otro ejemplo. Suponete, Fernando, que vos lo que tenías no era un agua de 2 gramitos, un agua de 4 gramos, que tiene el doble de sodio. Bueno, ya ahí Ajá, fíjate que le terminás dando casi 5 veces lo que el requerimiento. ¿Sí? Esto es bien. lo que yo te decía, va a ser limitante. Y si no es en verano, capaz que no, todavía estás ahí en el amarillo. Pero de vuelta, en pleno verano, por ahí esto no es lo mejor que te puede pasar. Este, pero ya te digo, hay mucho margen para el sodio, no es para volverse loco. Estos dos son para tener en cuenta, calcio y magnesio. El agua puede ser una fuente de calcio y magnesio. El tema es cómo viene. Cuando te viene como carbonato, se te deposita y te arma sarro. ¿Sí? El sarro de la Bien. pava es el carbonato de calcio y magnesio y no te deja absorberlo. O sea, que lo vas a ver en las cañerías, en realidad, Sí, tapándote sí, todo. se ve Entonces, mucho. por ahí, muchas aguas tienen un montón de carbonato como negativa, de magnesio y de calcio. Entonces, esto también te suman como sal y por ahí no es cloruro de sodio. ¿Sí? Bien, Veamos un ejemplo, un agua media dulce. Fíjate, Fernando, que el ejemplo que doy de dulce es justo la sal que vos me decías, menos de 2 litros. Eh, claro. pero, pero te conviene mirar a ver, ¿cuánto calcio hay? 3 miligramos por litro, muy poquito, magnesio 20. Lamentablemente, en una vaca de cría cualquiera, este agüita aporta muy poco. ¿Sí? Por ahí me dicen, che, el agua de bebida puede actuar como fuente de magnesio. Mírenlo, mírenlo, te dice los miligramos por litro. Cuando esto lo multiplicas por los 40 litros y no llegas más, ¿viste? Tenés menos de 1 gramo y el requerimiento de la vaca es de 20 gramos. Con el calcio te pasa medio parecido. Llega a 1,5 gramos y el requerimiento de 30 gramos. Recién cuando vos tenés aguas que por ahí tienen un poco más, ¿sí? Que aportan un poco más de calcio y magnesio, bueno, va multiplicando por 40, digamos, promedio, que son los litros que toma, esto está referido por litro, y también cubre muy poquito, cubre una parte.
Entonces, en términos generales, no cubre demasiado, pero bueno, a veces cuando tenés sales con más de 4 gramos y aportan algo de calcio y magnesio, ahí empiezan a rimar, como para cubrir, ponerle que una cuarta parte, un tercio de los requerimientos. Recién ahí, ¿sí? Pero bueno, son sales que tienen ya un gramito de sodio, obviamente están recontra cubriendo los requerimientos. Y también si aparece, digamos, algo con carga positiva como magnesio o calcio, puede estar con carbonato, como vimos recién. Pero también puede estar unido a cloro o unido a sulfato. Si está unido a cloro, generalmente es bueno. Pero si está unido a sulfato, guarda que por ahí no está tan bueno. El sulfato, como vimos anteriormente, puede ser un factor que juegue en contra de la disponibilidad de algunos minerales como cobre o como selenio. Si bien, ojo, no es mala palabra, no está mal tener azufre. El azufre entra por el agua, las bacterias lo convierten en aminoácidos azufrados y esos aminoácidos eh, son importantísimos. Son, por ejemplo, la metionina, que después la estamos comprando protegida. ¿Sí? La metionina viene, la gran fuente de metionina viene de la flora ruminal a partir del sulfato del agua bebida. Pero, pero los sulfatos suelen estar en exceso. Y cuando tenés una cantidad media grande, empieza a hacerte lío, ¿viste? Eh, a veces provocan cuadros diarreicos. Cuando vos pasás de la dieta del 0,25, 0,3%, 0,30%, ya interferís con cobre. Y cuando te pasás del 0,30, 0,35, interferís con el selenio. Y cuando pasás el 0,40, ojo, que podés generar polioencefalomalacia, ¿sí? Un reblandecimiento de zonas de la corteza cerebral que para aquellos que han tenido animales en feedlot produce un cuadro neurológico que responde a tiamina, a vitamina B1. ¿Eh? Entonces, el azufre puede ser un poquito complicado. Ahora, la pregunta es también, ¿y yo cuánto azufre tengo? Porque lo que tienen nuestras sales son sulfatos. Para aquellos que les guste sacar números, no busquen una tabla. Si ustedes buscan una tabla que diga tanto es bueno, tanto es más o menos bueno y tanto es malo, siempre se va a equivocar la tabla, porque esa tabla no es inteligente. Lo que hay que tener en cuenta es que un bovino puede tomar 40 litros o tomarse 100 litros de agua, o puede tomar 0 litros de agua, por ejemplo, en pleno invierno con pastura suculenta. Lo concreto es que cuando ustedes quieran saber, voy a decir, por ejemplo, mira, yo tengo una vaca de 400 kilos. Esa vaca, ¿cuánto come de materia seca? Ponele 10 kilos de materia seca. Listo. Eh, esa comida tiene tanto por ciento de energía, tanto por ciento de proteína, y cuando llegás al azufre, ese alimento tiene azufre, y le tenés que sumar el del agua de la bebida. ¿Cómo se suma el sulfato del agua de la bebida? Lees el número. ¿Viste que te dice sulfato, por ejemplo, 216 miligramos? Bueno, un tercio, gente, un tercio del sulfato es azufre. ¿Está bien? Entonces, a vos te dicen que tenés 1 gramo de sulfato, tenés 0,33 gramos de azufre. Esos 0,33 gramos de azufre están en 1 litro. En una época cualquiera, si el forraje está medio seco, si vos ves que tenés consumo de agua, ojo, se puede tomar 30, 40 litros, o sea que tenés que multiplicarlo por 30 o por 40. Y cuando haces eso, te das cuenta que todo ese azufre
empieza a acercarse al requerimiento de 0,15% de la dieta total. De esos 10 kilos, multiplica 10.000 gramos por 0,15% y te da una determinada cantidad de gramos de azufre, y ahí tenés que ver qué pasa con el agua de bebida. Entonces, el agua de bebida, ¿cuánto sulfato te da? Un tercio del sulfato es azufre. Multiplica por los litros de agua que se toma, y acá, por ejemplo, yo hice ese cálculo. Un agua linda, linda me refiero 1,8 gramos totales. Eh, Fíjate qué loco, ¿no? Entre los negativos casi no tiene cloruros, no tiene mucho sulfato, pero mira la cantidad de bicarbonato que tiene. ¿Sí? Por eso eh, a veces las sales totales engañan, ¿eh? Esto es una sal que ni siquiera es muy, te diría que es una solución de bicarbonato de sodio, ¿sí? Lo que más hay entre los negativos es bicarbonato, de los positivos es sodio. Fíjate cómo esta cantidad de sulfato ni siquiera ayuda a cubrir los requerimientos. Cuando vos tenés un agua con más de 4, casi 4,5 gramos totales, y de sulfato tenés 1 gramo, un tercio de este gramo es azufre. Entonces, consumiendo 40 litros de agua, un consumo normal, eh, un agua que tiene 1 gramo por litro de sulfato está cubriendo todos los requerimientos de azufre. O sea que a esto tenés que sumarle todo el azufre que tiene el alimento, lo cual es probable que ya te vayas arrimando a capacidad de interferencia con cobre, con selenio, y ya es muy raro que llegues a polioencefalomalacia en condiciones pastoriles, ¿sí? Necesitas más sulfato, medio que eh, se ha dado más cuando, por ejemplo, se suplementaba mucho con burlanda, ¿sí? Que venía con mucho azufre. Si no, es muy raro. Queda más o menos el tema del azufre, del sulfato, ¿sí? Por eso, cuando quieren saber la cantidad exacta, un tercio. Un tercio es azufre. Y lo multiplican por la cantidad de litros y más o menos va. Y después el resto nunca está bueno. El resto, viste, de los componentes y son medio bravos. El nitrato, por ejemplo. NRC, pobre, después los criticamos, pero al menos lo intentan. Ellos dicen, esta gente dice no, no más de 100 miligramos. El tema que, claro, se suman todos los nitratos, ¿viste? Los del agua, los del forraje. Acuérdense lo que nos pasó después de las inundaciones, cuando teníamos los campos cargados de nitrógeno al suelo, apareció el rebrote y aparecieron todos estos casos de intoxicación con nitratos. En esos casos en particular, el problema fue el forraje, ¿sí? Nunca fue el agua de bebida, pero bueno, suma, ¿sí? Em, el arsénico. El arsénico es un problema para el humano, no es un problema para la vaca. ¿Está bien? Ojo que hay un montón de análisis, un montón de indicaciones, pero el bovino es muy bueno para sacárselo de encima. El humano es bastante bobo para sacárselo de encima. Entonces, la limitante es más para el humano que para el bovino. Se habla se dan recomendaciones, pero bueno, la verdad que cuando hablas de bovino es como que te podés extender un poquito más, ¿sí? Yo después le dejo esta presentación, obviamente, y todos estos datitos más finitos los pueden revisar tranquilos. El bovino tiene mucha capacidad de detoxificación del arsénico, entonces no se enrosquen con eso. Los signos de intoxicación no los van a ver en bovinos,
salvo que tengan mucha mala suerte, y se murieron casi todos los humanos. Pero bueno, tienen vómitos, dolor abdominal, degeneración miocárdica, muertes, bueno, un cuadro bastante bravo. Eh, Fíjense este ejemplo en particular. La dosis se dice no más allá de 1 miligramo por litro en el caso del agua, pero animales que consumían un agua con 20 hasta 20 miligramos más forraje contaminado. El arsénico es un digamos, es un contaminante regional. Bueno, recién ahí, en ese caso extremo, los animales tenían ¿cómo es? Signología clínica. Si no, no. El que sí afecta mucho a los bovinos es el flúor. Pero es medio raro no verlo, ¿sí? O sea, te tiene que romper los dientes. El flúor, digamos, lo confunde el organismo, lo mete adentro de los huesos, adentro de los dientes, entonces pierde fuerza. En vez de hacerse hidroxiapatita, que es la fuente de, digamos, que es el gran mineral de los huesos, de dientes, la fluoroapatita, o sea, que incorpora el flúor, es más blandita. No permite una remodelación normal ni de hueso ni de dientes, y aparece deformación, no deformación, mentira, debilidad. Se rompen fácil. eh, Puede haber fracturas más fáciles, pero al menos canta mucho en el desgaste dentario. Mucho desgaste dentario, y los dientes se ven de color oscuro. De hecho, la gente también tiene la misma característica, su dentición, digamos, en esa zona, ¿no? Eh, Pucha, bueno, ya arrimé a las conclusiones. Eh, no sé cómo andamos de tiempo, pero yo creo Perfecto, que, está buenísimo. Vamos bien, vamos eh, bien. Anda, bueno, sí, tranquilo. este, yo no sé si quieren que veamos las conclusiones. Las conclusiones en realidad deberían sacarlas ustedes, pero para mí las más importantes tenían que ver con, a ver, si esto queda claro, que lo que yo les cuento acá no fue bien. Si no, lo revisamos, es el momento de revisarlo. Recuerden que cantidad y calidad de agua va a condicionar el consumo, y a partir de hecho el menor consumo de alimento. Entonces, es importante la cantidad y la calidad. La cantidad es la que necesite la sed del animal, y la calidad es la misma que de humana. Cuando se altera esa calidad y cuando la contaminás, ojo con la contaminación fecal, eh, no es inocua. Nos acostumbramos que los animales defequen cerca o en el agua, eso no es bueno. Y el desarrollo de algas tampoco, ¿eh? Acuérdense que hay casos de contaminación brutales también, que son digamos, mata mucho. Cuanto menos sal tengan en el agua, mejor. Pero eso no quiere decir que tener 2, 3, 4 gramitos sea muy malo. Cuando ya tenés 3, 4 gramitos, conviene ver quién te aportó esos gramitos. Si es, acuérdense, más o menos la mitad tienen carga negativa, son aniones, la mitad tienen carga positiva. Entre los que tienen carga positiva, te va a actuar en contra si hay mucho sodio, porque va a hacer que el animal, por tomar el agua, ya al final no te coma la sal. Y entre los de carga negativa, a veces lo que más joroba es que tengan mucho sulfato, por ejemplo. ¿Sí? Pero en vez de sulfato puede tener bicarbonato y no pasa nada, no genera nada. Entonces, cada elemento es importante en cuanto a la cantidad que tiene, y con qué sal está, ¿no? ¿Qué relación anión-catión tienen? A veces te dan una mano, ¿sí? Hay gente que, gracias al sodio y al magnesio que tiene el agua, a veces logran tener menos casos de tetania, por ejemplo. Eh,
No sería el caso en el sudeste, ¿no? Y los niveles de sulfato, que suelen ser un problema, cuando ustedes los quieran sopesar, acuérdense del agua de bebida, del sulfato, un tercio es azufre, ¿sí? Y ahí lo multiplican por los litros que creen que está tomando de agua, y ahí van a ver cuánto sulfato tienen solo, cuánto azufre solo con el agua de bebida. Si pasan el 0,2% ya empiezan a tener problemas, y lo mejor que pueden hacer, como hablábamos ahí con Fernando, es bueno, pensar que el cobre, el selenio eh, están limitados en la absorción, ¿sí? Yo creo que por acá va más o menos lo más importante.